día de hoy. Bueno, vamos al siguiente tema. Antes les invito a que se suscriban al canal, presionen ese botoncito rojo de notificación, de la suscripción y la campanita de notificaciones. También si tienen algún producto o servicio, quisieran patrocinar este espacio, y está disponible el número de contacto para que les den más información. Bueno, vamos a hablar de un tema que ha sido de los más importantes en el transcurso de la última semana: la relación entre México y Estados Unidos, sobre todo en materia de seguridad, sobre todo porque ha quedado exhibida de manera muy importante la participación de estas organizaciones, instituciones de los Estados Unidos en territorio nacional, y sobre todo la necesidad de buscar una solución a un problema que quedó expuesto, que es este equipamiento que incluso está al nivel del ejército de los Estados Unidos en manos de los grupos de delincuentes aquí en nuestro país. Vaya, los proveedores del Pentágono son los que les están dando estas armas aquí en México. Pues digo, ya esto llega a los máximos niveles. Eso es lo que quedó exhibido, y entonces ya ante la opinión pública Estados Unidos también ha tenido que reaccionar un poquito con mayor disposición, vamos a decirlo. Entonces Marcelo Ebrard tocó un poco este tema, sobre todo porque justamente en el marco de seguridad está esto de la iniciativa Mérida, que en su momento, en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña, se utilizó justamente para enfrentar el fuego con el fuego. Es decir, ellos vendían las armas a los malos, nos vendían las armas a nosotros, a los buenos, y hacían negocio por los dos lados en una guerra que a ellos les convenía muy bien al interior de nuestras fronteras. Sin embargo, las cosas ya cambiaron, y es lo que platicó, parte de lo que explicó Marcelo Ebrard el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo estratégico? El tráfico ilícito de armas determina la capacidad de fuego del adversario, de las instituciones responsables de la seguridad pública en México, y por lo tanto es la contribución más importante que Estados Unidos puede hacer. La contribución más importante no es el que a México se le den armas o helicópteros, sino que se frene el tráfico de armas que acabamos de ver. Está tremendo, son armas de altísimo poder. Eso es lo que está planteando México en síntesis. Se hizo el lunes, semana entrante, por lo que sabemos, Gabinete de Seguridad, las autoridades y la coordinación de ese grupo que está a cargo de la Secretaría de Seguridad les va a dar los detalles del catálogo que ha planteado México, qué está haciendo México y qué se demanda que haga Estados Unidos. ¿Va a seguir la iniciativa Mérida? Analizando. Ese es otro grupo, pero para México el tema no es la iniciativa. La iniciativa Mérida es un programa de asistencia financiero, pero no es el tema. Lo que está planteando México hoy, el gobierno del presidente López Obrador, es el control de las armas que vienen de México. Eso es mucho más importante que todo lo que contenga la iniciativa Mérida. El problema es que eso es lo totalmente opuesto a lo que quieren en Estados Unidos, y no solo aquí en México, sino en el resto del mundo. El gran negocio, el gran motor de la economía de aquel país es la guerra, y esta, al no poderla ya hacer tan abiertamente, la empiezan a financiar por la parte de abajo, se empiezan a colar como la humedad, como lo hicieron aquí en México. Insisto, le vendían y le venden a los malos las calibre 50, y vienen a México y te dicen: te voy a vender los helicópteros con blindaje para las calibre 50, y así ellos ganan de los dos lados. Eso es lo que quedó documentado a través de las redes sociales. O sea, ya no hay una excusa, ya no hay una explicación como para decir: es que son reportes, no son ciertos. Ahí están las fotografías y está todo esto que quedó revelado. Entonces, después de que se da toda esta situación, ya lo sabemos muy bien, habló el presidente López Obrador con Donald Trump, acordaron el encuentro con el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, que se reunió al siguiente lunes. Unas horas después de la llamada ya estaba agendada y estaba ya realizándose esta reunión en la embajada allá en la Ciudad de México. Y entonces se da este encuentro, Christopher Landau, sobre todo a petición de Alfonso Durazo. Ayer en una gira en Oaxaca, Alfonso Durazo habló sobre los acuerdos, porque hay dudas sobre lo que va a pasar. Hay mucha, ¿qué se puede decir?, pensamiento positivo de lo que puede hacer Estados Unidos a favor de México por parte de las autoridades mexicanas, aunque los ciudadanos no estamos tan tranquilos. Vamos a escuchar qué dijo Durazo sobre estos primeros pasos de el después de Sinaloa. El acuerdo para facilitar la interlocución, la comunicación, la cooperación, el intercambio
de información. De común acuerdo, constituimos o sintetizamos en 12 grupos de trabajo de alto nivel todos los temas de colaboración. Uno de esos grupos fundamentales, o dos, el tema de las armas. Ustedes vieron armas de muy alto calibre que son fabricadas para uso exclusivo del ejército norteamericano. ¿Cómo aparecen en nuestro país? Obviamente por contrabando. Consecuentemente, para nosotros es prioritario el combate al contrabando de armas, porque es a partir de ese contrabando que se incrementa la capacidad de fuego de las organizaciones criminales y con ello la dificultad para combatirlas eficazmente. Acuerdos. Vamos a sellar la frontera norte. Lo haremos mediante equipo tecnológico no intrusivo y un despliegue adicional de gentes en fronteras, puertos aéreos, etcétera, etcétera. Bueno, pues es parte de lo que dice Alfonso Durazo el día de ayer. Él señalaba, explicaba que había como más de 40 puntos de diálogo, instancias entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos, que el acuerdo con Christopher Landau fue reducir esto a unas 12 mesas, de las más importantes, que justamente ya se encargarán de ir definiendo estos temas bilaterales, y que la mesa más importante para México obviamente era el control de las armas, el congelamiento, frozen, así le pusieron. La propuesta principal del gobierno mexicano es poner rayos X, estas grandes arcos, también detectores de metales, para que a través de la tecnología se detenga el flujo de las armas y se pueda detener ya el paso hacia nuestro país. El problema es la disposición del gobierno de Estados Unidos, que públicamente señalan que sí, así es, efectivamente ellos van a ayudar a México, pero que sabemos también están ahí trabajando para que esto siga ocurriendo. Ya vimos que Christopher Landau, ayer lo platicábamos, trabajó muchos años en un despacho de abogados muy recurrido por la famosa NRA, esta asociación de armas en los Estados Unidos. Cada que necesitaban resolver algún problema legal, sobre todo por los tiroteos, ventas, cabildeos y demás. Entonces, pues son pro portación, son pro posesión, y aquí ahora resulta que vienen a decirnos que no van a ayudarnos a detener las armas. Entonces, es difícil de creer, pero eso es cuando menos lo que ha anunciado el gobierno de los Estados Unidos. Y también hay información importante que dio a conocer Alfonso Durazo en esta conferencia de prensa. Él reveló que la próxima semana también se va a dar información, se van a dar datos, detalles sobre lo que ocurrió en Sinaloa la semana pasada. Hoy el presidente incluso habló sobre este tema. Creo que por ahí tenemos este extracto, donde no lo tenemos, pero habló sobre este tema. Adelantó que se va a hacer un reporte y se va a hacer público del minuto a minuto. ¿Qué es lo que pasó en el instante en que se empiezan a registrar todos estos hechos en la ciudad y cómo fue actuando también el gobierno federal? Yo no sé si nos van a reportar lo que hizo el gobierno del estado y el gobierno municipal, pero va a ser una sucesión de hechos minuto a minuto. No se va a ocultar nada, es lo que dijo el presidente. Acá en esta conferencia de prensa también se confirmó que había sido la indicación que tenían y ya que estaban trabajando en este documento. Otra revelación importante o confirmación que hace Alfonso Durazo, y esto también para callar los rumores que vienen desde los Estados Unidos, desde la DEA, es esta presunta detención de Iván, el hermano de Ovidio, quien habría, dicen, sido detenido y que también por la presión de el grupo que él comanda había sido liberado, hasta posteriormente también lograr la liberación de su hermano. Dice Alfonso Durazo que esto nunca ocurrió, que en el inmueble nunca estuvo Iván y que nunca estuvo bajo la posesión del gobierno federal, que eso es falso. Incluso fue un poquito más allá, refiriendo y hasta casi regañando a los medios por andar difundiendo información no confirmada. Ojo, esto surge en las redes sociales el mismo día, pero sobre todo es retomado por los medios de Estados Unidos. El New York Times
sobre todo que es el que maneja esta nota, y posteriormente es referido por funcionarios del gobierno de Estados Unidos, o dicen exfuncionarios, porque son los que se suben al ring, los que utilizan para las campañas mediáticas. Entonces, exfuncionarios de la DEA salieron a decir que el gobierno mexicano estaba mintiendo, que efectivamente habían detenido a Iván, pero no los estaban ocultando. Ayer Alfonso Durazo dijo que no es cierto, pero además confirmó que con la información que tienen fue Iván, quien estuvo libre en todo momento, el que se encargó de operar la reacción en contra de las fuerzas federales, lo que llevó a la liberación de Ovidio. Que eso sí ocurrió. Iván fue el que se encargó justamente de enfrentarlos a ellos, ¿no? En ese jueves de pesadilla. Entonces es parte de la información que revela Alfonso Durazo. Insisto, esto lo tendremos más a detalle en el minuto a minuto que ya anunciaron, nos van a presentar la próxima semana, y hay todavía muchas dudas. Y hay un nombre que, a pesar de todo lo que se ha dicho, no se ha mencionado. Y aunque no sea el nombre, cuando menos el cargo. ¿Quién autorizó el operativo? No sabemos hasta el momento quién tomó la decisión final, quién le dio luz verde. Señores, vayan por Ovidio. No lo sabemos. No sabemos quién es o qué cargo tenía, hasta qué nivel llegó esta decisión, porque hay que recordar que lo que nos han dicho es que a nivel superior nunca llegó esta petición, nunca se dio esta autorización. Ya ellos nada más les llevaron el problema y se resolvió de la mejor manera posible ya en esas mismas circunstancias.